Buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes bienvenidos a este día de enseñanza, de predicación de la palabra de Dios. Amén. ¿Está gozoso? Hermano, yo me encuentro muy gozoso. ¿Sabe por qué? Porque es de la palabra de Dios de la cual venimos a compartir una vez más. Amén. Así que me gozo con usted. Usted también alégrese, regocíjese en el Señor, porque al día de hoy tenemos la palabra profética más segura, hermano, que está escrita, que es la Biblia. Amén. Así que yo le invito a que en este momento nos preparemos todos juntos. Amén. Y dispongamos todo nuestro ser para que sea la presencia del Espíritu Santo la que hable a nuestras vidas en esta noche. Amén. Bendiciones para todos. Me da mucho gusto, ¿verdad? A su hermano, pastor y servidor Israel Macías, el poder estar aquí, ¿verdad? Y hoy es un día martes. Fíjese qué hermoso. Hoy es un día martes, hermano, en el cual tendríamos el curso de Conociendo la Palabra de Dios, pero ya sabe que ya se terminó. Ese curso, hermanos, precioso que estuvo compartiendo nuestro hermano Daniel, ¿verdad? Terminó la semana pasada y se está preparando un nuevo material, un nuevo curso. Fíjese, en una carta importantísima como es la del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Esa carta del apóstol Pablo a los romanos es columna para la iglesia. Amén. Es una base, hermanos, sobre la cual, fíjese bien, allí se argumenta todo lo que prácticamente concierne a la vida cristiana, a la sana doctrina, al correcto vivir de un creyente, ¿verdad? Lo que debe de ser la doctrina dentro de la iglesia y depurar esta, hermano, de toda cosa, hermano, que como hoy en día se ve, solamente están ensuciando y deteriorando, perdón, la fe en Cristo Jesús. Así que yo le invito, ¿verdad?, a que esté atento, ¿verdad? Estaremos anunciando cuando este tema, este estudio, hermano, vaya a tener lugar, y asimismo será nuestro hermano Daniel, ¿verdad?, quien estará compartiendo acerca de esta importante carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Así que, bueno, pues estemos preparados en este día, ¿verdad? El día de hoy tenemos una enseñanza preciosa y yo espero que usted ya esté listo, se empiece a comunicar, mande sus comentarios, mande sus saludos ahí en el chat de YouTube o bien sus comentarios en Facebook. Amén. Comparta este link. Amén. Para que la palabra de Dios sea de bendición, siga siendo de bendición para todos nosotros y se extienda la palabra de Dios. Amén. Me da mucho gusto saludar. Espero que está en contacto nuestra hermana Amanda Lars, ¿verdad? En Alemania. Gloria al Señor, nos da mucho gusto, ¿verdad?, que se ha puesto en contacto. Y asimismo saludar a nuestro hermano Frederick N. Owens, ¿verdad? También a Peter Bailey, a Neri Thomas en Canadá, el hermano Frederick en Londres también. Gloria al Señor, que el Señor le bendiga, ¿verdad? Y todos estos amados hermanos son pastores, fíjese, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga. Asimismo el hermano Juan Pedro, ¿verdad?, en Navarra, España, quien también es ministro del Señor, ¿verdad? Hermano Juan Pedro, el Señor le bendiga, ¿verdad? Estamos para servirle también. Asimismo, bueno, pues a todos los demás hermanos, al hermano Santiago Acuña en Hermosillo, al hermano Humberto, ¿verdad?, en Celaya, Guanajuato, en el Estado de México, a la familia Vilches Macías, ¿verdad?, mis sobrinos, ¿verdad?, a César, Claudia, David, que el Señor los bendiga. Y hay muchas personas ahí mismo en el Estado de México, ¿verdad? El hermano Eduardo, ¿verdad?, quien la semana pasada estuvo aquí en Aguascalientes, que el Señor le bendiga a él y a su familia, a la hermana Esther. Hermano, y no alcanzaría, mire, hay tanta gente, gracias a Dios, ¿verdad?, que están, hermano, en sintonía, nos están siguiendo, ¿verdad?, para que estén, hermano, recibiendo la palabra del Señor. ¿Qué decir en Estados Unidos también, en Austin, en California, ¿verdad?, aquí mismo en nuestro país, ¿verdad? Desde Yucatán hasta Hermosillo, como lo hemos mencionado, Estado de México, Oaxaca, en Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta también. Que el Señor los bendiga. Aquí en Aguascalientes, en San Ignacio y asimismo aquí cerquita, ¿verdad?, en Jalisco, en Villa Hidalgo. También a la familia Lagunas, les amamos, ¿verdad? Les queremos mucho y seguimos orando por cada uno de ustedes para que permanezcan firmes y sigan adelante bien, gozando de salud en el Señor. Amén. Asimismo, sin olvidar, fíjese bien, a nuestros hermanos de Colombia,
¿verdad? Me dio mucho gusto ver los comentarios de nuestro hermano Jorge Ordóñez en el servicio del domingo, en el chat, ¿verdad? De YouTube. Muy contento el hermano, ¿verdad? Por esta oportunidad que, mire, tras un incidente desagradable, algo feo, hermano, que vivió él en una prisión, ¿verdad? Lo trasladan a otra y en esta otra, hermano, nuevamente, fíjese bien, Dios le da gracia para que le permitan que la palabra de Dios, las transmisiones que hacemos, se puedan escuchar al interior de esta cárcel, ¿verdad? El hermano Jorge nos señala que son alrededor de 1,500 internos los que están recibiendo la palabra de Dios. Y sabe que esto solamente lo puede hacer el Señor. Así que sigamos trabajando porque vale la pena. Amén. Hermano Jorge, espero que nos esté oyendo el día de hoy y si no, bueno, pues en cuanto haya oportunidad, ¿verdad? Que lo pueda hacer, queremos que escuche de nuestros labios, de nuestro corazón, que le amamos en el amor del Señor, que estamos orando por usted y que ahora que usted ya le conoce a Él, se dedique con todo su empeño a entregarle su vida al Señor. Amén. En otro tiempo no lo hizo, pero ahora hágalo. Amén. Cuenta con nuestro apoyo. Y asimismo en Ecuador, en Guayaquil, a la hermana Sonny Bravo y el hermano Mariano Bravo, ¿verdad? Este precioso matrimonio, que fíjese bien, ellos tal vez pues reconocen que no son ministros, pero están haciendo el trabajo como si lo fueran. Así que yo les animo a que sigan adelante, pese a la presión, pese a las amenazas, pese a cualquier cosa que estén viviendo, sigan adelante, ¿verdad? Que la palabra de Dios se siga predicando. La hermana Sonny nos comentaba que eran alrededor de 80, 100 personas las que ya se están reuniendo, ¿verdad? Y que estaba creciendo todavía más. Entonces, continúen, hermana Sonny Bravo, ¿verdad? Hermano Mariano Bravo, échenle ganas, estamos con ustedes y díganos de qué manera les podemos ayudar. Amén. Para todos mis hermanos que acabo de mencionar, para todos, aquí en la descripción, en la parte de abajo, voy a dejar, fíjese bien, mi número personal de celular y asimismo mi correo electrónico. Me gustaría, ¿verdad?, que se pusieran en contacto con un servidor. He hablado con el hermano Peter Bailey en Canadá, ¿verdad?, en una ocasión. Entonces, bueno, voy a poner mis datos para que se puedan comunicar, puedan mandarme correo, puedan estar en contacto y ver de qué manera podemos apoyarles también. Amén. Gloria a Dios, pues vamos a prepararnos. Mire, como ya se lo decía, hoy es martes, hermanos, 6 de abril. El día de ayer lunes no hicimos transmisión. Ya reanudamos, ¿verdad?, las clases en el Instituto Bíblico el día de ayer lunes. Sin embargo, no transmití porque solamente hicimos una retroalimentación de los exámenes que los alumnos estuvieron presentando. Y asimismo, nos pusimos de acuerdo en el programa, ¿verdad?, con lo que vamos a continuar. Entonces, por ese motivo no hice la transmisión. Sin embargo, cuente con ello los lunes, hermano, hermana. Vamos a continuar transmitiendo la palabra de Dios. Amén, la enseñanza. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Mire, estamos gozosos, estamos contentos, se están preparando nuevos cursos. Tal vez usted también, fíjese, no ha visto a nuestro hermano Oscar León predicando la palabra. Tal vez lo ha visto presidiendo, lo ha visto ministrando la cena del Señor como el domingo, ¿verdad? No lo ha visto predicando. Bueno, quiero decirle que el hermano también se está preparando, ¿verdad?, para traer una enseñanza preciosa, nutrida, hermano, con las palabras de Cristo para todos nosotros. Y pronto usted también lo verá en un día de la semana compartiendo la palabra del Señor. Amén. Así que mire, somos un equipo, ¿verdad? No estamos solos, tenemos un equipo, ¿verdad? Y estamos trabajando para honra y gloria del Señor. A unos usted los ve, ¿verdad?, en frente de la cámara, es decir, en la transmisión. Pero hay muchos, fíjese bien, a quienes usted no ve en las cámaras, pero que nos están apoyando a los que tal vez pues sí estamos en la cámara. Amén. Así que bueno, pues sea de una manera o de otra, ¿verdad?, que la palabra de Dios siga creciendo. Amén. Gócese, hermano. Estamos en un tiempo precioso. Mire, muchos de nuestros hermanos desde la primera iglesia, es decir, desde hace 2000 años, hubieran querido vivir en este tiempo en el cual, hermano, escuche, sin duda, seremos testigos de los acontecimientos de los últimos tiempos, acontecimientos finales. Amén. Entre estos, hermano, la hermosa promesa de nuestro recogimiento con Él, o bien del arrebatamiento de la iglesia. Estamos próximos a ello, así que yo le invito, ¿verdad?, a que permanezcamos firmes y trabajando en la obra del Señor, porque Él ya no tarda, hermanos, en, fíjese bien,
levantar, en recoger, hermano, a su iglesia. Si usted quiere conocer acerca de este tema, hermano, de los últimos tiempos, mire, ya lo predicamos aquí, ¿verdad? En las redes sociales. Hay aproximadamente, son como 18 estudios, ¿verdad? Que se llaman así, los últimos tiempos. Entra al canal de la iglesia, ¿verdad? Y ahí usted los va a encontrar, ¿verdad? Son alrededor de 18 estudios, me parece, de que hablamos en relación a todo este tema, hermano precioso, de los últimos tiempos. Amén. Lo hicimos al principio cuando comenzó la contingencia, ¿verdad? Entonces yo le invito a que si usted quiere empaparse de lo que la palabra de Dios dice, búsquelos, ¿verdad? Y ahí usted los va a encontrar. Es un material muy, pero muy importante y se lo recomiendo bastante. Amén. Gloria a Dios, hermano. Fíjese, si el día de ayer usted esperaba la transmisión y no hubo, ¿verdad? Como se lo comenté. Hermano, en YouTube o en Facebook hay más, fíjese bien, por ejemplo en YouTube ya hay más de 300 predicaciones y estudios que usted al ver que no hubo transmisión, usted puede poner alguna de estas para que igual sea bendecido por la palabra de Dios. Amén. Nuestros hermanos de otros lugares nos daban ejemplo de ello, ¿verdad? Que cuando llegó el momento en el que un día no vieron que iba a haber transmisión, pues buscaron alguna anterior y la pusieron. ¿Para qué? Pues para que pudieran recibir el alimento de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire, habiendo dicho todo esto, vamos a prepararnos para entrar al estudio que tenemos hoy delante de nosotros. Un estudio precioso, una enseñanza, hermanos, deliciosa. ¿Sabe por qué? Porque esto nos va a mostrar una faceta de nuestra vida, hermano, que debemos superar, que debemos quitar de nuestra vida porque ahora estamos en Cristo. Amén. Y eso corresponde a la naturaleza vieja de la vida pasada. Y ahora nosotros somos hechos nuevos en Cristo. Por lo tanto, nos va a mostrar este pasaje algo, hermano, que tal vez nos cuesta trabajo quitar de nuestra vida, pero que sabemos que lo tenemos que hacer. Amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Cierre sus ojos conmigo, vamos a orar e inmediatamente le voy a decir el pasaje bíblico en el que estaremos estudiando la palabra en esta noche. Amén. Bien, vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos por este tiempo. En tus manos nos ponemos, habla nuestras vidas, llénanos de tu Espíritu. Espíritu Santo de Dios, revélanos, ilumínanos. Espíritu Santo, guíanos en el conocimiento de tu palabra, de la Escritura hacia toda verdad. Recuérdanos las palabras de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Gracias por este hermoso tiempo. Mi Señor, bendice a todos mis hermanos en todo lugar, que ya estemos listos, que podamos estar atentos, evitar distracciones para poder recibir tu palabra en nuestras vidas. En tus manos estamos y te agradecemos por todo. En tu nombre, amén. Bien, gloria al Señor. Vaya conmigo, hermano, hermana, al Evangelio de Lucas, capítulo número 7. Amén. Abra su Biblia, recuerde tener su Biblia ahí a la mano, ¿verdad? Tal vez usted me ha escuchado decir en la iglesia, ¿verdad? Que persona que va a la iglesia sin Biblia es como el niño que va a la escuela sin mochila. Imagínese, llega el niño ahí a la escuela y, ay, se me olvidó la mochila, ¿verdad? Yo creo que a más de uno le ha pasado, ¿verdad? O nos ha pasado. Pero la Biblia, téngala a la mano, no solamente, fíjese, cuando vaya a la iglesia, ¿verdad? Sino todos los días ahí en su casa, téngala a la mano, amén. Y una libreta también, su lápiz, su pluma, para que pueda tomar alguna anotación de algo importante que se esté, hermano, enseñando. Gloria al Señor. Entonces, Evangelio de Lucas, capítulo número 7, versículo número 36. Amén. Lucas 7, versículo número 36. Amén. Fíjese bien, tenemos el caso de cuando Jesús entra a la casa de un fariseo, ¿sí? De hecho, el título se llama así, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y es una enseñanza preciosa, estemos atentos, amén. Mire, dice la palabra de Dios, versículo 36 en adelante. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado,
dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Y no me diste agua para mis pies, perdón, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria al Señor. Creo, hermano, que sin duda ya había leído este pasaje. Usted me refiero, ¿verdad? Yo también ya lo había leído. He enseñado en relación a este. Pero sabe que hay algo, hermano, que destaca en este pasaje, que como lo mencioné en la introducción, necesitamos, hermano, hacer a un lado, porque ya no corresponde a la vida nueva que ahora tenemos en Cristo. Y estoy hablando, fíjese bien, precisamente de lo que nos muestra Simón el fariseo. La actitud que él tuvo, hermano, en relación no solamente con la mujer, sino principalmente con Jesús. Pero ¿sabe? ¿Qué le parece si vamos llegando a ello, hermano, conforme vayamos avanzando en este pasaje? Amén. Vaya conmigo nuevamente al verso 36. Nos dice, hermano, la descripción en este versículo que un fariseo, fíjese bien, rogó a Jesús que comiese con él. ¿Sabe que los fariseos, para que hicieran eso, era porque consideraban que algún otro era más importante incluso que ellos mismos? Para que un fariseo, fíjese bien, dejara entrar a otra persona dentro de su casa, es porque consideraba que aquella persona era un rabino, hermanos, muy importante. Entonces, fíjese cómo hasta este momento, hermano, la situación pues iba bien. Es decir, el fariseo deseaba escuchar las enseñanzas de aquel rabino, hermano, que era conocido, ¿verdad?, como Jesús. Era conocido Jesús, fíjese bien, ya por las cosas que él venía enseñando acerca del reino de Dios. Al grado que vemos que un hombre llamado Simón, quien era un fariseo, fíjese bien, conocedor de la ley, educado, hermano, en el culto y en la ley del pueblo de Dios, anhelaba desear escuchar lo que Jesús, hermano, enseñaba. Entonces, como que hasta ahí, hermano, parecía que todo iba bien, que todo iba normal, ¿no lo cree? Dice, hermano, enseguida que habiendo entrado, fíjese bien, en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Es decir, Jesús, hermano, aceptó la invitación de aquel fariseo para ir a la casa de él y, bueno, entre otras cosas, fíjese bien, no solamente enseñar acerca del reino de Dios, sino también, hermano, comer, ser convidado a la comida que este hombre había preparado. Sabe, hermano, que Jesús, escúchelo, Jesús hasta este punto, hermano, actuó con humildad, actuó con sencillez. Él actuó, hermano, bajo la perspectiva de compartir del evangelio y del reino de Dios en la casa del fariseo. El fariseo, hermano, lo puso a Jesús en un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque lo consideró un rabino muy importante al invitarlo a su casa. Y sabe que esa era una costumbre. Los fariseos, los rabinos, fíjese bien, invitaban a otro rabino, en este caso, a su casa, abrían las puertas de su casa para que en esta, fíjese bien,
compartiera sus enseñanzas a toda persona cuanto pudiera, hermano, y quisiera también entrar a la casa de aquel fariseo a escuchar lo que aquel gran maestro o aquel gran rabino tenía que decir. ¿Sabe? Era una costumbre, hermano, que se practicaba en aquellos días. Las puertas de la casa, cuando un rabino era invitado, fíjese bien, se abrían a todo el mundo. Es decir, cualquier persona podía entrar. Me estoy explicando. Desde personas, hermano, fíjese bien, comunes y corrientes que vivían en la calle, gente necesitada, gente, hermano, con problemas, podía tener, fíjese bien, acceso a la casa, hermano, donde un rabino importante enseñaría, ¿verdad? En relación a la ley, en relación al amor, en relación, hermano, a la enseñanza del pueblo de Dios, al culto judío, ¿sí? Cualquier persona, desde la más importante hasta la más común, podía tener acceso a escuchar la palabra y escuche, también a alimentarse de lo que el anfitrión ofreciera, ¿verdad? Con el fin de que aquel rabino enseñara. Entonces, hermano, fíjese, qué importante es esto, que Jesucristo aceptó, hermano, la invitación de aquel fariseo. Pero Jesús lo hizo con humildad. Jesús no lo hizo sintiéndose aquel hombre importante, ¿verdad? Porque si esa era la intención del fariseo al invitarlo, mire, Jesús, hermano, era tan sencillo que aquella intención del fariseo no lograría nada en él. A Jesús se le abrieron las puertas de entrar a la casa de este hombre y él aprovechó la oportunidad porque aún allí, fíjese bien, Jesús reconocía el hecho importantísimo de que también sería un punto clave para enseñar, hermano, en relación al reino de los cielos. Y creo, hermano, que por la historia confirmamos eso, ¿no lo cree? Entró todo tipo de personas. Entre las personas que entraron también fue una mujer que era pecadora, ¿verdad? Ante los ojos del fariseo, ante los ojos de todo el pueblo, que seguramente, hermano, se dedicaba a un oficio, hermano, menospreciable, a un oficio vil, a un oficio, hermanos, repugnante, pero que ante los ojos de Jesús, escuche esto, toda persona, incluyendo esta mujer, merecía la salvación, el favor y la gracia de Dios. Abramos nuestro corazón. Amén. Así que ahí tenemos a Jesús. Dice en el primer versículo, hermano, que entró en la casa del fariseo y se sentó a la mesa. ¿Sí? Sabe, hermano, que las casas, fíjese bien, de las gentes ricas en aquellos tiempos, las casas se construían alrededor de un patio, hermano, central, en el que generalmente, mire, había un jardín y también había una fuente, ¿sí? Y cuando hacía mucho calor, por ejemplo, en los tiempos de calor, se acostumbraba que comieran allí en el jardín. Por lo tanto, hermano, era algo bonito, ¿verdad? Toda la casa construida alrededor de un jardín, en donde también era el lugar, fíjese bien, donde se recibía al rabino que consideraban importante, y toda la gente ocupaba el jardín, ocupaba todo ese espacio para escuchar las enseñanzas del rabino. Entonces, hermano, fíjese bien, Jesús seguramente, hermano, entró al jardín, en el jardín estaba la mesa y él se sentó a la mesa. Pero ¿sabe algo? Era la costumbre también judía que cuando alguien importante, fíjese bien, entraba a la casa, había tres cosas, hermano, que se tenían que hacer. ¿Sabe? La número uno es, hermano, que se ponía la mano, fíjese bien, sobre el hombro de la persona, quien iba a enseñar, quien era el rabino, ¿sí? Se le ponía la mano en el hombro y se le acercaba y se le daba el beso de la paz. Así se recibía a la persona a quien se consideraba hermano importante. Me estoy explicando. Se le ponía la mano en el hombro como una muestra, hermano, de afecto, como una muestra de aceptación, de bienvenida, y enseguida se le daba un beso, hermano, en la mejilla, que era conocido como el beso de la paz, ¿sí? Podía ser en la mejilla o podía ser, fíjese bien, en la frente. Y qué recibimiento, hermano, tan precioso era este, que cuando la persona lo recibía, mire, no solamente lo hacían sentir digno e importante,
sino que ello correspondía a la educación, a la costumbre, a la tradición que se hacía al llegar a una casa. Es decir, era lo más natural el hacer esto. Esa era la primera cosa. La segunda cosa que se hacía, fíjese, era que se le proporcionaba agua, ¿verdad? En una cubeta, en un lebrillo, ¿sí? Para limpiar los pies precisamente de aquella persona. Entonces, cuando le acercaban la cubeta, cuando le acercaban el agua, fíjese bien, limpiaban los pies de toda la tierra, hermano, que durante el camino, al trayecto a la casa, pues tal vez se hayan podido ensuciar. Recuerde que las calles en aquel tiempo, hermano, no estaban pavimentadas, los caminos menos. Todo, hermano, era de tierra prácticamente. Cuando llovía, imagínese, los lodazales, hermano, que se hacían. Entonces, cuando la gente caminaba, ensuciaba sus pies. Cuando llegaban a la casa de alguien, después del beso de la paz, hermano, le lavaban los pies, le limpiaban los pies, ¿sí? Y ese trabajo, fíjese, generalmente lo hacían los esclavos, hermano, de lo peor, los esclavos, hermano, de los esclavos. Ese trabajo lo llevaban a cabo ellos, lavarle los pies a los invitados, a los que consideraban importante. Esa era la segunda costumbre. La tercera costumbre, hermano, era el hecho, fíjese bien, de que se ungía la cabeza con aceite, con incienso, o bien, fíjese bien, con una esencia de rosas. Es decir, se le enjugaba el cabello, se le lavaba el cabello, que era la representación de ungir a la persona, darle la bienvenida, reconocerle como alguien importante. Entonces imagínense qué bonito, el beso de la paz, ¿sí? El agua para lavar sus pies y encima el lavar, hermano, con un aceite, con una esencia de rosas, con un incienso, ungirle y lavar su cabeza, su cabello, para hacerle ver a la persona que estaba siendo recibida en la casa que era importante. Ahora, hasta el primer versículo, hermano, que estamos viendo, ¿usted ve que el fariseo haya hecho eso con Jesús? Claro que no, ¿verdad que no? Pero vamos a continuar. Dice en el verso 37, fíjese bien, que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Mire, esto era lo que le decía hace un momento. Lo que le expliqué, ¿verdad? De que cuando se invitaba a alguien importante a la casa, las puertas de la casa se abrían para que cualquier persona pudiera entrar y escuchar las enseñanzas que ahí se iban a dar. Eso explica el por qué la mujer, fíjese bien, siendo y considerada pecadora de lo peor, eso explica el por qué tuvo acceso a la casa del fariseo. Déjeme decirle que si no fuera, fíjese bien, por el hecho de que alguien importante estuviera en la casa del fariseo, entonces ni esa mujer ni ninguna otra persona podía tener acceso a la casa en donde se estaba recibiendo a esa persona importante. Me estoy explicando. De otra manera, mire, el fariseo no iba a aceptar a la mujer que era pecadora. De otra manera, no iba a aceptar prácticamente a nadie. ¿Por qué? Porque la actitud, hermano, que este hombre tenía, fíjese bien, y que muchos tenían en aquel tiempo, no era, hermanos, la del amor, no era la correcta actitud en sus vidas. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, a los pecadores los trataban de lo peor, ¿sí? A la gente, hermano, que ante los ojos de ellos no era digna, mire, ni siquiera le dirigían la palabra, ni siquiera le hablaban. Y una muestra de ello, hermano, está, ¿verdad?, en que ellos se sentían superiores a todos los demás. Hablo de los fariseos, ¿sí? Bueno, esta mujer dice, hermano, que vino y trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Sabe que en otros de los evangelios se nos dice que ese frasco, hermanos, de alabastro con el perfume era un perfume muy caro? Hermano, al grado que en otro de los evangelios se nos muestra el hecho de que cómo fue posible que se derramara, que se le diera ese uso a eso tan valioso que bien se pudo haber vendido y hubiera servido para alimentar a los pobres, ¿sí?
Pero esta mujer, escuche, esta mujer trayendo aquello que ella consideraba valioso, lo iba, fíjese bien, a depositar en alguien en quien ella consideraría que lo merecía. Creo, hermano, que eso nos habla mucho, hermano, de lo que nosotros debemos de hacer. ¿No lo cree? ¿Sabe? En el ámbito material, muchas de las veces, hermano, fíjese, no le damos a Dios lo mejor. Le damos a Dios lo desgastado, ¿verdad? Le damos a Dios lo viejito. Le damos a Dios en ocasiones lo que ya no nos sirve. Le damos a Dios, como decimos por ahí, las migajas. Y no solamente en lo material, a veces también, hermano, en lo espiritual, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Le damos a Dios, hermano, mire, no lo mejor de nosotros. Le damos a Él lo que nos sobra, lo que nos queda. Le damos a Dios, hermano, aquello que consideramos que no es tan valioso. Y lo que sí consideramos valioso, mire, lo gastamos, lo desgastamos en cosas, hermano, que muchas de las veces, mire, son infructuosas, que no valen la pena, que solamente, hermano, nos deterioran, nos desgastan, nos meten muchas de las veces en problemas. Lo que esta mujer hizo, hermano, es mostrarnos a nosotros la actitud con la cual nosotros también debemos de dirigirnos con el Señor. ¿Sabe cuál? Con la del hecho de darle a Dios lo mejor de nuestras vidas. Amén. Sea desde lo material, sea hasta lo espiritual. Darle al Señor, hermano, la primicia, darle a Él, hermano, lo mejor de todo lo que Él, hermano, nos da y de todo lo que nosotros somos. Amén. ¿Sabe qué quiere decir? Que si usted es un buen vendedor, si usted es un buen profesionista, si usted es un buen estudiante, si tú eres, ¿verdad?, una buena ama de casa, si tú eres un buen padre, al Señor, dale todavía lo mejor de tu vida. Amén. Si allá afuera eres una persona muy buena en tu oficio, ¿sabes algo? En las cosas espirituales, en las cosas de la iglesia, no se espera menos de ti, sino por lo menos que mantengas ese estándar de lo que eres allá afuera o que lo superes, que le des a Jesús lo mejor. Amén. Mire, en ocasiones, ¿verdad? Como se lo decía a veces en lo material, le damos a Dios ahí en la ofrenda, en el diezmo, hermano, aquel billete que ya está todo roto, aquel billete que ya está viejito, que ya, hermanos, a lo mejor, miren, ni nos lo van a aceptar, hermano, en algún establecimiento, ¿sí? Y qué triste es eso, ¿no lo cree? Démosle a Dios desde lo material y hasta lo espiritual lo mejor de nuestras vidas. Esta mujer no escatimó, se da cuenta. Y dice en el verso 38, fíjese bien, que estando detrás de él, o sea, detrás de Jesús, a sus pies, ¿sí? Detrás de Jesús a sus pies, dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿Sí? Se encontraba detrás de Jesús, postrada, arrodillada, ¿sí? Y se encontraba llorando, ¿sí? ¿Qué estarían hablando en aquel momento? ¿Qué estaría diciendo Jesús? ¿Qué estaría haciendo el fariseo? No nos da la descripción Lucas, pero sí nos describe Lucas el hecho de que esta mujer estaba llorando. Al llorar y al estar detrás de él a sus pies, fíjese, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Qué precioso, hermano. Fíjese, ¿sabe de qué se dio cuenta la mujer? Se dio cuenta la mujer de que aquel hombre llamado Simón, que invitó a Jesús a su casa, no lo recibió con lo que en la costumbre judía se debía de recibir a una persona a quien se le consideraba importante. Y seguramente, póngame atención, seguramente aquella mujer al darse cuenta de que a Jesús no lo recibieron como quien él era, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, por el mensaje que traía del reino de los cielos, cuando la mujer se dio cuenta de que no lo recibieron como tal, la mujer no esperó. Y cuando no le acercaron la cubeta o el lebrillo, hermano, con agua para lavar los pies de Jesús,
¿sabe qué hizo ella? Ella con sus mismas lágrimas produjo, hermano, así el líquido, el agua, por así decirlo, para lavar, enjugando, fíjese bien, lavar los pies de Jesús, enjugándolos, hermano, con sus lágrimas y con su mismo cabello. Póngame mucha atención. Junto con la cubeta, hermano, les daban, fíjese bien, como una toalla, ¿sí? Para que con el agua se le limpiaran los pies, pero con el agua, hermano, se le pudieran secar, quitándole también así cualquier cosa de tierra, de suciedad que quedara en estos. La mujer utilizó su propio cabello como toalla y sus propias lágrimas como el agua para lavar los pies, hermano, de Jesús. Tal vez, mire, habrá sido por eso, hermano, que la mujer estaba llorando. Porque no cabía en su corazón el hecho de que cómo era posible de que a Jesús no le trataran como una persona importante en la casa de aquel fariseo. Y esta mujer no esperó. Esta mujer conmovida toma a cabo, fíjese bien, en sus manos las acciones para darle importancia al maestro. ¿Sabe? Y esto nos habla mucho también a nosotros. Yo le pido su atención. ¿Sabe que en nuestra vida, escuche, debemos de tomar decisiones cuyas acciones manifiesten que le damos importancia a Jesús en nuestras vidas? Es decir, ¿cuántas de las veces, hermanos, nos hemos avergonzado con la familia, con las amistades, con la gente que tratamos aún en un ámbito laboral o social? ¿Cuántas de las veces nos hemos avergonzado, hermano, de conocer del Evangelio del Señor? ¿Cuántas de las veces, fíjese bien, hemos hecho lo que la gente comúnmente hace, identificándonos más con el mundo antes que con Dios para darle valor a Él en cada uno de nosotros? A esta mujer no le importó. La mujer vio que no le acercaron la cubeta ni la toalla para lavar sus pies, siendo alguien tan importante, que ella, hermano, tomando la iniciativa, con su propio cabello y con sus propias lágrimas, limpió, lavó, enjugó, hermano, los pies de Jesús. Sabe que en nuestra vida debemos de tomar decisiones que reflejen las acciones de nuestra vida en las que manifestemos que Jesús, que Dios, que su palabra es importante en nosotros. Que no nos escondamos, que no huyamos, que no nos avergoncemos. Todo lo contrario. Imagínese esta mujer con su propio cuerpo. Sirvió de instrumento para lavar los pies de Jesús, dándole importancia a Él. Ello nos habla de lo que le estoy tratando, hermano, de explicar. Que usted debe hablar, que usted debe de hacer, usted debe de sentir y de pensar. Usted debe de manifestar con toda su vida que Dios, que Jesús es importante en usted. Con lo que habla, con lo que hace, con lo que piensa, con todo, hermano, lo que usted manifieste en su vida, que usted dé a entender que tiene respeto, que tiene amor, que tiene, fíjese bien, temor de Dios en su vida. Se da cuenta cómo a veces lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos, manifiesta todo lo contrario. Es momento, hermano, de que le demos importancia a Jesús en nuestra vida y sobre todo, ¿sabe qué? Que lo manifestemos. Que no seamos cristianos, fíjese, de esos de estar ocultos, cristianos a escondidas. Que no seamos de esos creyentes, hermano, que profesan de su fe, mire, así como por debajo del agua, para que nadie se dé cuenta y no me ataquen, o no me rechacen, o no me digan nada. Mire, necesitamos profesar, testificar, hablar, mostrar que Dios ocupa el lugar más importante en nuestras vidas. A esta mujer no le importó. Estaba lleno ese patio. La casa de Simón el fariseo estaba llenísima, pero a ella no le importó nada más que darle importancia a Jesús. ¿Qué le está impidiendo a usted darle el mismo valor a Jesús
en su vida. Su familia, sus estudios, su profesión, sus compañeros de trabajo, sus hijos, el dinero, el pecado. ¿Qué le está haciendo a usted que no le dé valor al Hijo de Dios en su vida? Que no le importe y dele valor a Jesús. Haga los ajustes en su vida para darle valor al Hijo de Dios. Amén. Cambiemos lo que hablamos, lo que sentimos, lo que pensamos. Y así hagamos sentir importante a Jesús en nuestra vida. Amén. Mire, siga leyendo conmigo. Dice, hermano, que los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Derramó el perfume, mire, sobre sus pies, ¿sí? Y no solamente sobre sus pies, escuche, hermano, hermana, ese perfume que era considerado tan valioso, mire, la mujer no lo escatimó y lo derramó sobre la persona de Jesús. ¿Sí? No escatimó y le dio lo mejor al Hijo de Dios. Ese punto ya lo vimos. Démosle a Dios lo mejor de nuestra vida. Amén. Ahora escuche lo que pasa enseguida. En el verso 39 dice que cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, es decir, no lo dijo en voz alta, sino que lo pensó, ¿verdad? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ese versículo, hermano, es el versículo central del tema del día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque este fariseo nos muestra lo que desde el principio de esta enseñanza yo le comencé a comentar, le empecé a decir, que como creyentes seguimos batallando con una actitud que para el hecho de que ahora decimos estar en Cristo, ya no deberíamos de tener. ¿Sabe cuál es? La de levantar, hermano, juicio contra los demás. Y tal vez usted esté diciendo, pastor, pero yo no hago eso. Yo le diría, ¿está usted seguro o está usted segura? Porque mire, este hombre no lo dijo. Y seguramente si estaban a la mesa, mire, él estaba con su sonrisa, ¿verdad? Él estaba con una proyección corporal así como diciendo, ay, qué bonito lo que la mujer está haciendo. Es decir, con su cuerpo no se delataba lo que sentía en su corazón, ni lo que estaba pensando, ni mucho menos con su rostro se estaba delatando de lo que verdaderamente él pensaba. ¿Sabe de qué nos habla esto? De lo que nosotros hacemos. Por eso yo le pregunto, ¿está usted segura o está usted seguro de que no hace eso? Porque mire, nuestra mente, nuestro corazón nos lleva a engendrar sentimientos en contra de los demás, aun cuando no los manifestamos ni con nuestro cuerpo ni con nuestro rostro. Fíjese qué tremendo. El ser humano tiene la capacidad de ser tan falso que puede estar en una comida, puede estar en una reunión familiar, puede estar delante de personas, mire, con una sonrisa, ¿verdad? Proyectando que se encuentra a gusto, pero dentro de su corazón y de su mente, en su cabeza, está lanzando las peores críticas y los peores juicios y las groserías y las malas palabras, los malos pensamientos contra los que estén allí. Ese es el punto, hermano, de la enseñanza del día de hoy. La actitud, hermano, que tenemos tan marcada de criticar, de señalar, de levantar juicio en contra de los demás, es algo que ahora que estamos en Cristo ya no debiéramos de hacer. Y miren, no es malo si usted reconoce que aún en Cristo usted le ha fallado a Él haciendo eso. No es malo. De hecho, es lo mejor. El que usted y yo reconozcamos que cómo es posible que ahora que estamos en Cristo, seguimos permitiéndonos el criticar, señalar, el levantar juicio contra los demás. Es lo mejor reconocerlo. ¿Sabe para qué? Para pedirle perdón a Él y cambiar.
Amén. Este hombre, hermano, dice que dijo dentro de sí, lo pensó. Y seguramente estaba comiendo muy contento con su sonrisa, viendo a la mujer cómo derramaba el aceite sobre la vida de Jesús, sobre sus pies, sobre su cabeza, cómo enjugaba sus pies, hermano, con sus lágrimas, con su cabello, cómo lo lavó, hermano, de los pies. Y aquel hombre estaba muy contento, ¿verdad? Cortando su filete y sonriéndole a Jesús, así como en un gesto de aprobación, cuando dentro de su corazón, hermano, dice, si este hombre verdaderamente fuera quien dice que es, sabría que la mujer que le está haciendo todo eso es de lo peorcito. Por lo tanto, ¿sabe qué era lo que estaba diciendo el fariseo en otras palabras? Él estaba diciendo, a mí que no me vengan con ningún cuento. Este hombre ni profeta, este hombre ni hijo de Dios, este hombre no es nadie. Porque mira, el tipo de mujer de quien se deja que le lave los pies, que lo enjugue, que lo unja con el aceite. Eso era lo que el fariseo estaba diciendo. Y sabe, hermano, mire, yo vuelvo a insistir en este punto que es medular en la enseñanza del día de hoy. Muchas de las veces, hermano, cometemos el error de caer en la hipocresía, de dar una apariencia de piedad, cuando realmente, hermano, en nuestro corazón estamos diciendo y pensando y sintiendo cosas, hermano, que nos deberían de avergonzar delante de Dios, porque ya no es correcto que hagamos eso. Qué tremendo, hermano, es que cuando damos una ofrenda, qué tremendo es que cuando ayudamos a alguien, mire, pareciera que ofrendamos así como haciéndole un favor a la iglesia, o que le damos algo a alguien así como haciéndole un favor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dentro del corazón nos llegamos a sentir tan superiores, nos llegamos a sentir tan dignos, nos llegamos a sentir, hermano, tan importantes a veces más que Dios, que nuestras acciones, mire, aunque las hagamos con una sonrisa y con una apariencia de piedad, lo que hay en el corazón, hermano, nos delata delante de Dios. Esto es tremendo. Esta enseñanza, hermano, del día de hoy, yo le invito. Deje que produzca el fruto, el cambio en su vida, asimismo yo en la mía. ¿Sabe por qué? Porque todos estamos sujetos, hermano, a fallar en esta área, en este punto. Todos llegamos a maquinar, a pensar palabras, pensamientos de algo o de alguien, que muchas de las veces no nos atrevemos a manifestarlo, hermano, ni con palabras, ni con las acciones. Pero dentro de nosotros somos bien criticones. Somos duros, hermano, para levantar juicio en contra de los demás y no darnos cuenta, fíjese bien, de los errores que nosotros también o estamos cometiendo o hemos cometido en algún momento de nuestra vida. ¿Se está dando cuenta de este punto? Entonces Jesús, fíjese bien, Jesús, hermano, a través del Espíritu de Dios en su vida, ¿verdad? A través del don de ciencia, ¿sí? Se da cuenta, hermano, de lo que el fariseo estaba pensando, de lo que este hombre decía en su corazón. Y entonces, hermano, fíjese bien, sin mencionarle lo que él estaba diciendo, le iba a enseñar lo que era correcto. Y le pone un ejemplo, ¿sí? Y el ejemplo, hermano, fíjese bien, el ejemplo lo tenemos en el verso 40 en adelante. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, o sea, Jesús detectó, supo, conoció por el Espíritu de Dios lo que aquel hombre, hermano, Simón el fariseo, quien lo había invitado, lo que estaba haciendo. Estaba levantando juicio, criticando, señalando, condenando, escuche, condenando no solamente a la mujer. Qué terrible, ¿ya se dio cuenta? No solamente estaba condenando a la mujer, sino que también lo estaba haciendo con Jesús. Qué tremendo, hermano. Qué terrible es esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo criticamos a alguno de nuestros hermanos, es como si nos criticáramos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, aquella persona, hermano, para ser nuestro hermano o hermana en Cristo, fue lavado o lavada con la misma sangre que nosotros.
Y cuando usted enjuicia, critica a ese hermano o hermana, es como si usted estuviera criticándose a sí mismo, número uno. Y número dos, al criticar, al señalar, al condenar a otro, usted al mismo tiempo está criticando, señalando y condenando la obra del Hijo de Dios. Ya se lo expliqué por qué. ¿Sí? El por qué, hermano, es porque ¿quiénes somos? Para hablar de alguien más que ha sido lavado con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Y cuando yo no tengo amor y en juicio critico o señalo a alguien más, es como estar haciendo vil, menospreciable y estar pisoteando la sangre del Cordero de Dios, quien lavó a esa persona. ¿Me estoy explicando? Mire, un principio que enseño yo en la iglesia es, hermano, que no nos critiquemos, que no nos señalemos, que no nos ataquemos. ¿Por qué? Porque al hacerlo es atacar a nosotros mismos, porque son parte de nosotros. Dice la Escritura que los miembros todos somos parte del mismo cuerpo. Por lo tanto, ¿verdad? Si una mano, fíjese bien, golpea a la otra mano, está golpeando a su propio cuerpo. ¿Entiende el principio? Si un pie, fíjese bien, golpea, hermano, a algún otro miembro del cuerpo, está golpeando a su propio cuerpo. Si la boca muerde a algún miembro, está atentando en contra de su propio cuerpo. Es un principio que enseño en la iglesia. Hermano, no nos critiquemos, no nos ataquemos, tengamos amor. ¿Por qué? Porque aun cuando haya una persona que falle, debemos demostrar misericordia, amor, y por medio de esto enseñarle a ver su error para que enmendando continúe caminando con todos nosotros. Amén. Cuando no hacemos eso y nos comemos, nos criticamos, nos atacamos, mire, es como un cuerpo que se golpea a sí mismo, que se muerde a sí mismo, que se ataca a sí mismo. Dígame cuándo un cuerpo en esa condición va a crecer. ¿Cuándo un cuerpo en esa condición se va a desarrollar óptimamente? Jamás. Por lo tanto, hermano, aquí Jesús tiene algo muy importante que enseñarnos, como lo hizo con aquel fariseo. Le dijo una cosa, le dijo, tengo que decirte, hay algo que necesito enseñarte, Simón. Y Jesús nos está diciendo, iglesia, hay algo que tengo que enseñarles. ¿Quiere usted saberlo? Yo sí. Vamos a recibirlo. Dice en el versículo, hermanos, 41. Un acreedor, dice, tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Sí? Fíjese qué ejemplo tan precioso. Dice, hermano, que le pone, ¿verdad?, el caso de un acreedor que tenía dos deudores. Es decir, al acreedor cada uno le debía dinero. Uno le debía 500, ¿verdad? 500 denarios y el otro 50. Se da cuenta de que 50 es el diezmo de 500. Fíjese bien. ¿Quién, hermano, sufría más por pagar esa cantidad? Pues obviamente el que debe más, ¿verdad? Aquel que debía menos no quiere decir que no sufra, pero lo que indicaba, fíjese bien, es que al ser una cantidad menor y no poderla pagar, quiere decir que también su estado económico, hermano, no le permitía ni siquiera pagar esa cantidad. Y el otro, hermano, fíjese bien, pues también su condición económica no le permitía, fíjese bien, cubrir la deuda que debía. Entonces, comparadas las cantidades, fíjese bien, la que era más alarmante, pues era obviamente la cantidad más grande, ¿no lo cree? La de 50, hermanos, fíjese bien, no era, hermanos, mucho problema tal vez para el otro que debía 500. Pero imagínense qué problema sería para el que debía 50, que en lugar de deber 50, debiera 500. Si con 50 no podía, imagínense con 500. Lo que es una realidad es la siguiente, que la condición económica de los dos, fueran 50 o fueran 500, su condición económica no les permitía pagar
su deuda. Aquí no es lo importante si eran 50 o si eran 500. Aquí el punto, fíjese bien, es que no tenían la capacidad ni de pagar una ni de pagar la otra. Pero yo le pregunto, ¿cuál era la más alarmante? ¿La de 50 o la de 500? Creo que la de 500. También ese es el punto al que vamos a llegar, a lo que Jesús nos va a mostrar. Amén. Fíjese bien. Entonces, dice en el ejemplo que le pone a Simón, le dice que como no tenían con qué pagarle, el acreedor los perdonó. Los perdonó. Qué tremendo. ¿Quién hace eso hoy en día? Ojalá, ¿verdad? Más bien, ¿verdad? Ojalá alguien lo hiciera, ¿verdad, hermanos? Porque ¿cuántos años no has pasado pagando una deuda? Y por causa de estar pagando esa deuda, mira, no has visto tu alacena llena, no has visto el fruto de tu trabajo, no has visto, fíjate bien, el que puedas proveer, a veces ni lo básico, a tu hogar. Porque todo se te va, todo tu dinero se te va en cubrir intereses, en cubrir capital, en cubrir aquella deuda que durante años has estado pagando. Entonces imagínate que aquella persona te dice, ya no me debes nada. ¿Cómo reaccionarías tú? Creo que hasta las lágrimas se te saldrían, ¿no lo crees? Creo que por agradecimiento a aquella persona, estarías dispuesto, fíjate bien, a pagarle, a hacer cualquier cosa por esa persona. O sea, no le podías pagar. No había manera de que le pudieras cubrir la deuda. Y él te perdonó. Creo que lo menos, fíjate bien, creo que lo menos que podría hacer esa persona, que podrías hacer tú en esa condición, sería entregarle lo mejor de ti a esa persona en agradecimiento por la deuda que te perdonó. ¿No lo crees? Si alguien hoy en día llegara a hacer eso con algún dinero que tú debas, ¿sabes qué es lo que tú deberías de hacer? Mostrarle agradecimiento por el amor con el que te perdonó la deuda. ¿Y cómo le mostrarías ese agradecimiento? Pues tal vez, mira, haciendo algo, ¿sí? Haciendo algo productivo a favor de la persona. Esto que estoy mencionando, escuchen, es la base del por qué servimos al Señor. Me estoy explicando, iglesia. ¿Por qué alguien dirá, por qué tenemos que servir a Dios? No es que tengamos que servir a Dios, sino que el servir a Dios es una respuesta en agradecimiento por la deuda que Él nos perdonó. ¿Y cuál deuda nos perdonó? La deuda, hermano, que teníamos, fíjese bien, por causa de nuestros pecados. Nuestros pecados, hermano, fíjese, escúchelo, nos llevaban a la muerte, nos llevaban a la condenación. Y Cristo pagó esa deuda con su propia vida, para que nosotros ya no tuviéramos que pagar por nuestros pecados. Cristo se ofreció en pago por nosotros. Creo que lo mínimo, diga, lo mínimo que debemos, hermano, de hacer con el Señor es, en agradecimiento, entregarle nuestra vida. Lo que se conoce como servirle. Amén. Es por ello, hermano, que fíjese bien, ¿verdad? Jesús nos va a enseñar este principio precioso, ¿sí? Que determina no solamente el por qué le servimos, sino que determina principalmente cuánto le amamos. Amén. Pero siga conmigo, póngame atención. Mire, fíjese, dice, en el verso 43, en el 42 al final Jesús le dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Porque en el 42 al principio dice que no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces le hace la pregunta, di pues cuál de ellos le amará más. ¿Sí? Y en el 43 dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. ¿Y qué le contesta Jesús? Le dice, rectamente has juzgado. A ver, mucha atención aquí. Después del ejemplo, Jesús le dice a Simón, fíjate que ese acreedor
como no tenían con qué pagarle, los perdonó. Y yo creo que eso, hermano, sorprende, ¿verdad? Como yo se lo decía hace un momento. Cuando tú debes una cantidad que no puedes pagar y esa persona a quien le debes te perdona la deuda, creo que aquello, hermano, es algo sorprendente, ¿no lo cree? Algo extraordinario. Algo, hermano, que es increíble. Pero ¿sabe qué sucede? Y en respuesta de agradecimiento por lo que aquel nos perdonó, lo mínimo que podemos hacer es, fíjese bien, agradecerle, precisamente ello. ¿Cómo? Manifestándolo, hermano, haciendo algo para esa persona. ¿Sí? Ahora, a ver, céntrese, mire, no se me distraiga, no se me pierda. Jesús en el 43 le dice, a ver, Simón, en el ejemplo que te puse, dice, ¿a quién de ellos, sí? ¿Quién de ellos, de los que fueron perdonados, amará más? O sea, ¿cuál de los que fueron perdonados va a amar más a quien les perdonó? Entonces Simón le dice, ok, yo pienso que aquel que debía más. ¿Por qué? Porque era más grande la cantidad, estaba más preocupado, no sabía qué hacer para poder cubrir la cantidad. Y siendo una cantidad tan grande, pienso, le dice Simón, que él, el que debía más, es el que iba a amar más al Señor que lo perdonó. Entonces Jesús, ¿verdad? Le dice, rectamente has juzgado. Fíjese, vemos dos cosas muy importantes aquí. Número uno, una que ya mencioné. El que ninguno de los dos deudores tenía con qué pagar. Una cantidad era pequeña y la otra era grande, pero los dos no tenían con qué pagar. O sea, aún fíjese bien, el que debía 500 no tenía con qué pagar los 50, si ese hubiera sido el caso. El problema no es de que dijera, ay, ¿cómo no puedes pagar esos 50, hombre? Ojalá a mí, ¿verdad? Ojalá yo debiera esos 50 y los pagaría de volada. No, hermano. El problema es que ni uno ni otro tenían para pagar ni siquiera 50 denarios. Eso es lo primero. Lo segundo que nos muestra el ejemplo de Jesús es que a quien se le perdona más es a él, a quien, fíjese bien, va a amar más a quien le perdonó. Es un principio. Por lo tanto, póngame mucha atención. ¿Cuánto usted reconoce que Cristo le ha perdonado? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay mucha gente, hermano, que dice es que yo no soy mala, yo no peco, yo no me porto mal, yo no cometo pecado. Y sabe, tristemente, escúchelo, esas personas que piensan de esa manera manifiestan un amor ligero por el Señor. Porque dicen, pues a mí no me perdonó nada. Yo soy muy buena, yo soy muy bueno y yo no necesitaba de que me perdonaran. Es tremendo eso que estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque es un engaño. Yo quiero preguntarle nuevamente, y sea honesto, honesta. Tal vez no lo pueda responder en voz alta, ahí donde usted está, pero respóndalo en su corazón. Yo le pregunto, ¿cuánto usted reconoce que Cristo le ha perdonado? ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque en la medida en la que usted reconozca todo lo que Cristo le ha perdonado, es la misma medida en la que usted le va a amar a Él. Ahora vea la lógica espiritual de este pasaje. Aquellas personas que manifiestan poco amor a Dios, que manifiestan una vida a la ligera, una vida, hermano, así como que sin escrúpulos, así como que ellos son perfectos y no necesitan ni hasta de Dios. Mire, son personas, hermano, que no reconocen que Cristo, no reconocen cuánto Cristo les ha perdonado. ¿Está entendiendo la lógica espiritual de esto? Qué importante es esto, hermano, ¿sabe por qué? Porque esto determina, escuche, el cuánto yo amo a Dios determina la calidad de servidor que yo voy a ser para Él.
Ahora, tal vez usted diga, pero pastor, yo no soy servidor. Yo en la iglesia simplemente voy y me congrego. Hermano, hermana, quiero corregirlo en algo. Todos los cristianos somos servidores. Todos. ¿Sabe por qué? Porque dice Pablo en su carta a los Colosenses que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Cuando tú lo haces para el Señor en tu vida, aún no estés en el círculo de servidores de la iglesia o en el círculo de liderazgo de la iglesia, desde el punto de vista de Dios, toda nuestra vida debe, fíjese bien, de agradarle a Él. Por lo tanto, todo lo que hagamos, todos los cristianos, debemos de hacerlo como para Él. Entonces, ¿sabe qué significa esto? Significa que todos los cristianos somos servidores. Claro que habemos algunos que tenemos responsabilidad dentro de su cuerpo, me explico. Pero todos los cristianos, hermanos, somos servidores, porque la palabra nos exhorta, nos invita a que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Por lo tanto, escúchelo nuevamente. La manera, la cantidad con la que usted ame a Cristo, por lo que usted reconoce que Él le perdonó a usted, ese amor con el que usted le ama va a determinar la calidad de servidor que usted sea para el Señor. Alguien alabe a Cristo. Alguien dé un gloria a Dios. Un amén. Oh, gloria a ti, Señor. ¿Sabe por qué somos tan ligeros? ¿Sabe por qué somos tan convenencieros? ¿Sabe por qué, hermano, tomamos las cosas de Dios, alá y se va? Porque no hemos entendido el amor de Dios, de cuánto Él nos ha perdonado. No nos hemos arrepentido genuinamente reconociendo cuánto Él nos perdonó. Porque si lo hiciéramos, mire, lo mínimo, diga, lo mínimo sería que nuestra vida estuviera entregada a Él por agradecimiento. Y eso, convertirnos en sus servidores. Así que yo le pregunto, ¿qué clase de servidor es usted? Uno ligerón, uno que cuando le conviene, uno que se aprovecha, uno que toma las cosas alá y se va, uno que es descuidado. La base para nuestro servicio, seamos servidores en la iglesia o seamos congregantes, ya entendimos que de cualquier manera somos servidores. La base de nuestro servicio a Dios está directamente relacionado con el amor con el que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Amén. Mire, yo le entregué mi vida al Señor desde los 16 años aproximadamente, los 15 o 16, ¿sí? A esa edad yo tomé la decisión por el Señor. ¿Y qué le puedo yo decir? ¿Verdad? Yo era un joven de casa, que puedo decir, hermano, que venimos tal vez, ¿verdad?, de cuna cristiana. Bueno, no tal vez venimos de cuna cristiana. Pero a los 15, 16 años yo tomé la decisión de que Jesús fuera mi Salvador. Yo reconocí, fíjese bien, delante de Él mis pecados. Y aunque usted tal vez diga, pero pues, ¿qué pecados puede tener un joven a esa edad? ¿Sí? ¿De qué se puede arrepentir? Yo le voy a decir una cosa. Yo me arrepentí de mis pecados a esa edad. Y sabe que desde esa edad yo le dije a Él, Señor, yo te voy a servir. Y desde esa edad, hermano, mire, jamás me he vuelto a sentar en una silla como un simple congregante para ver a los demás cómo sirven. No, hermano, desde esa edad, escuche, desde hace más de 25 años al día de hoy, le he dedicado al Señor mi vida en servicio. ¿Y sabe por qué? Por el agradecimiento de todo lo que Él, hermano, me perdonó. Tal vez haya alguien que diga, pues yo también no he sido muy malo. Soy una persona de casa o vengo de una familia, aún de cuna cristiana. Yo quiero decirle algo. No minimice su pecado delante de Dios.
Entréguele a Él todo. Ámelo a Él con todo su corazón. Y que la respuesta sea su vida en agradecimiento y en servicio para Él. Amén. Mira, hasta el día de hoy estamos sirviendo al Señor. Y soy un servidor, hermano. Yo no soy dueño de la obra. Soy un servidor más de la iglesia donde el Señor me ha puesto. Amén. Entonces, hermano, hermana, fíjese qué precioso. No teníamos con qué pagar. Fuera poco, fuera mucho el pecado, escúchelo. No teníamos con qué pagarlo. No lo podíamos cubrir. Y Dios nos perdonó, fíjese bien, porque Cristo su Hijo pagó por nosotros en la cruz. Por lo tanto, si usted reconoce cuánto Cristo le perdonó, en esa misma medida usted agradézcale a Él con su vida, con toda su vida. Entréguesela en servicio a Él. Y ya sabe quién es un servidor. Un servidor somos todos los cristianos. Amén. Oh, hermano, qué preciosa es esta enseñanza. Mire, vamos a ver el final. Dice, hermano, que en el verso 44 Jesús vuelve, ¿verdad?, a la mujer. Se voltea con la mujer, diciéndole, hermano, a Simón. Fíjese, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Le dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Ándele. Aquel fariseo que se sentía muy, ¿verdad?, muy perfecto, que se sentía que no era pecador, que no fallaba, al contrario, que cumplía con la ley y que se sentía superior a todos. Jesús le dice, me invitaste a tu casa como si yo fuera alguien importante, pero al entrar en ella no me diste mi lugar como ese alguien importante a quien tú invitaste. Entré y no me diste agua para lavar mis pies. Las tres cosas que les mencioné al principio. Le dice a Simón, no me diste agua. Y ella dice, con sus lágrimas, con sus cabellos, no ha dejado de enjugar mis pies. Le dice, no me diste beso. El beso de la paz no me lo diste. Pero ella dice, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Y le dice a Simón, y no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Hermano, creo que delante de Dios, escuche, delante de Dios, no creo, sino que delante de Dios, no podemos, hermano, estar de pie, si no es a través del sacrificio de su Hijo. Nuestro Dios es tan santo. Nuestro Dios, hermano, es tan justo, que aún está escrito, hermano, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No merecemos, escuche, no merecíamos estar delante de Dios, ser adoptados por Él, ser hechos sus hijos, salvo por el pago que su Hijo Jesucristo hizo a favor nuestro delante de Él. Usted y yo, hermano, no tenemos nada, absolutamente nada que nos haga merecedores de la gracia de Dios, salvo el sacrificio de Jesús en la cruz. Y sabe que solamente cuando usted y yo aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, es cuando el Padre también nos acepta, nos libra de la ira. De no ser por el sacrificio de Cristo, hermano, no habría ninguna otra manera por medio de la cual pudiéramos ser salvos, ni estar delante, hermano, de Dios.
de no ser por el sacrificio de su Hijo. No son nuestras obras. No podemos hacer ninguna obra, escuche, ninguna obra que nos haga aceptos delante de Dios. La única obra que podemos hacer es aceptar el pago de su Hijo en la cruz por nosotros, para que solamente así, siendo esa la única manera, podamos ser aceptados con Cristo, con Dios, con el Padre. De otra manera, hermano, no hay. Y yo le pregunto, hermano, hermana, ¿cuánto usted ama al Señor? ¿Cuánto le ama a Él? Si no merecíamos nada, por muy buenos que fuéramos, no merecíamos nada, salvo por la obra de su Hijo en la cruz. Yo le pregunto, ¿cuánto usted ama a Dios? No me diga con sus palabras, demuéstremelo con sus hechos, con sus acciones. ¿Cuánto ama a Dios? ¿Se da cuenta de por qué al principio un punto que hablé? Hermano, es el hecho de que necesitamos demostrar con nuestros actos que Dios es importante en nuestra vida. Porque a veces vivimos, hermano, mire, como si Dios fuera lo último, como si le diéramos a Dios las migajas de nuestra vida. ¿Cuánto usted ama a Dios? ¿Cuánto? Demuéstrelo con sus hechos. No lo diga con palabras. ¿Sabe por qué? Porque de lengua me como un taco, hermano. Tanta gente que he oído, uy, yo amo a Dios y Dios y Dios y que Dios aquí y allá y que mi Dios. Y a la hora de la hora, mire, tratan a Dios de lo peor en su vida. Lo dejan al último. Y uno dice, caray, pero ¿qué no decía que amaba a Dios? ¿Dónde está? No se trata de lo que podamos decir, se trata de lo que podamos hacer. Escuche, esta mujer no se acercó con Jesús hablando y hablando y hablando. Ay, Señor, te amo. Ay, Señor, qué hermoso eres. Ay, Señor, quiero estar contigo. Ay, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No, hermano, esta mujer supo que Jesús era importantísimo. Derramó un frasco con perfume valiosísimo sobre él, enjugó con sus lágrimas y sus cabellos sus pies, no dejó de besar sus pies. Es tiempo de hacer y ya no de decir. Amén. Es tiempo, hermano, de demostrar con nuestros actos que Jesús, que Dios es importante en nuestras vidas. Es necesario que demostremos en nuestros negocios, en nuestros trabajos, fíjese bien, en nuestros hogares. Qué tremendo esto que voy a decir. Sabe que hay hogares que se hacen llamar cristianos, en donde mencionar a Dios está prohibidísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo es posible? ¿Cómo se ha llegado a eso? Donde los hijos le prohíben a los papás, a la mamá, al papá, que mencione a Dios. ¿Por qué? Porque los hijos están sentidos, están ofendidos, porque alguien les falló. Alguien les falló, Dios no. Y les prohíben ahí hablar de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Y cómo es posible que los papás, fíjese bien, ahí estén doblando las manitas? Ay, sí, hijito, para que no te me vayas. Ay, sí, hijito, para que ya no hagas cosas malas, ya no voy a mencionar a Dios aquí en la casa, ¿eh? Para que ya no te enojes, corazoncito. Nos parecemos más a Simón, el fariseo, por la hipocresía, que a la mujer, que no le importó nada más que ir con aquel quien era el más importante, Jesús. ¿Está entendiendo lo que tiene que hacer? ¿Está entendiendo? Qué tremendo, hermano, es la enseñanza. Pero dejemos que produzca el cambio en nuestras vidas, ¿no lo cree? Mire, en el versículo, hermano, 47, Jesús dice esto, por lo cual te digo, todavía le sigue hablando a Simón, le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados,
le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahí está el principio. Una vida cristiana carnal es reflejo de que ama muy poco a Dios. Un cristiano carnalón es un cristiano que dice que ama a Dios, pero que con sus hechos lo niega. Pero una vida que verdaderamente es cristiana es aquella que demuestra con sus hechos, y no nada más con palabras, sino con sus acciones, que verdaderamente Dios es importante en su vida, pese a quien sea, pese a quien sea. ¿Por qué? Porque ama mucho a Dios. ¿Por qué ama mucho a Dios? Porque reconoce que Dios le perdonó mucho. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo se entregó con todo al ministerio? Él fue un hombre muy malo. Él fue educado a los pies de los mejores maestros del judaísmo. Él fue, hermanos, educado bajo el celo, hermano, de fariseos, de doctores de la ley. Él hizo cosas muy malas, hermano, a los cristianos. Por eso, cuando él vino a Cristo, hermano, él reconoció todo lo que Dios le perdonó y agarró todo ese amor y lo convirtió, hermano, en servicio para Dios. Y por eso él fue capaz de morir por Cristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Ahí andamos a medias tintas, ¿verdad? A veces vamos a la iglesia, a veces no. Cuando a mí me convenga, mejor me voy de vacaciones, mejor salgo a pasear, mejor le doy más importancia a otras cosas. Y a Dios, sí, el próximo domingo, sí, la próxima vez. Mire, yo le voy a decir una cosa. Con nuestras acciones demostramos cuán importante es Dios para nosotros. Punto. Así que no me salga con que es que mi familia, es que tengo que dar buen testimonio, es que tengo que ir. No me salga con eso. ¿Sí? Con quien usted debe de quedar bien es con el Señor. ¿Sí? Y se lo voy a volver a repetir. Con nuestras acciones demostramos qué tanto es importante Dios para nosotros. Miren la gente que dice, mira, no fue a la iglesia, está aquí con nosotros. Así ha de ser de importante su Dios. Ay, ay, ay. Mira qué fácil lo hago que no vaya a la iglesia. ¿Verdad? La gente lo ha de decir, lo dice. Mira qué fácil hago que no sirva, que no vaya a la iglesia. Aquí está, mira. Que por darnos buen testimonio, a nosotros como familia, mira, qué tan importante es Dios para él, para ella, que cualquier cosa hace que no cumpla, que no vaya. Ay, ay, ay. Yo quiero preguntarle algo más. ¿Sus acciones demuestran lo importante que es Dios para usted? Si no, corríjalas. Cambie lo que hace, lo que piensa, lo que siente, cambie lo que habla, para que con todo ello usted demuestre lo importante que es Dios en su vida. Quiero terminar con esto. En el verso 48, le dice ahora Jesús a la mujer, le dice, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban, fíjese bien, los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Fue justificada la mujer? Claro que sí. ¿Por qué fue justificada? Porque sus acciones, con base a lo que ella creyó que Jesús era el Hijo de Dios, esas acciones, hermano, la llevaron a testificar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, vete en paz, tu fe te ha salvado. ¿Sí? ¿Cuál fe? La fe de la mujer. ¿En quién la depositó? En Jesús. ¿Por qué? Porque creyó que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué sería de esta mujer? ¿Sabe? A lo mejor diríamos, pues ya no se supo nada de ella. Pero sabe que en el ministerio de Jesús había mujeres que también le seguían. Y esas mujeres, hermano, apoyaban al maestro en su ministerio, ¿sí? En ciertos cuidados y atenciones, ¿sí?
No podemos, hermano, decir que esta mujer se fue y se perdió otra vez, no. Seguramente esta mujer cambió su vida y seguramente esta mujer estaría, fíjese bien, dentro de las mujeres que servían a Jesús, al ministerio. Yo quiero preguntarle algo. Yo quiero decirle algo. ¿Dónde está usted? Por agradecimiento. ¿Dónde está? ¿Sabe que usted debiera de estar sirviendo a Dios? Y se lo vuelvo a repetir. Pablo nos enseña en la carta a los Colosenses, hermanos, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Entonces, si yo voy a hacer algo, eso me convierte en un sirviente, en un servidor de Dios. Amén. Por lo tanto, no es justificación decir, no, es que yo no soy servidor en la iglesia, pero usted es un servidor delante de Dios. Yo le pregunto, ¿dónde está usted? ¿Dónde anda? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está demostrando con sus actos? ¿Está usted haciendo valer verdaderamente quién es Jesús en su vida? Colosenses capítulo 3, versículo, hermanos, 16 y 17 nos dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Verso 17, mucha atención. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis. Eso nos convierte en servidores. Entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿Dónde anda? Usted debe de estar, hermano, acá con el Señor, en línea con Él, sintonizado con Él, demostrando con sus palabras, con sus hechos, que Él es importante, que Él es el Señor de su vida. ¿Cuánto usted ama a Dios? El cuánto usted ama a Dios está relacionado con el cuánto usted reconoce que Cristo le perdonó. Y en respuesta a todo ello, lo mínimo que se espera es que usted le sirva a Él. Cierre sus ojos conmigo. Si hay alguna persona que quiera recibir el sacrificio que Cristo hizo en su lugar, en su corazón, y recibirlo a Él como el Señor de su vida, haga esta oración después de mí diciendo: Señor Jesucristo, te abro mi corazón para que entres a Él y seas el Señor de mi vida, porque yo acepto que tomaste mi lugar en la cruz, porque yo no podía pagar para ser salvo, y diste tu sangre y tu cuerpo en pago por mi salvación. Y hoy acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario por mi vida. Y te hago así el único Señor y el único Salvador de mi vida. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Gracias, Jesús. Dame de tu Espíritu a mi vida. Lléname con tu Espíritu en mi vida. En tu nombre te lo pido. Amén. Gloria al Señor. Ahora usted es salvo. Usted ahora ha sido incluida o incluido en la familia de Dios. Lo que sigue es que siga alimentándose de la palabra de Dios. Congréguese. Y ahora quiero orar por toda la iglesia, por todo lo que nos están viendo. Que hagamos juntos también una oración. Una oración en la cual entreguemos nuestra vida al Señor. Y que realmente demostremos con esta vida que Él nos ha dado, que Él es lo más importante para nosotros. Oremos. Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi alma, todo mi ser. Y quiero pedirte perdón si no he demostrado con mi vida quién tú eres. Que tú eres lo más importante. Perdóname si no lo he demostrado. Si me he distraído, si te he hecho quedar mal, si no he dado el lugar en mi vida que a ti te corresponde. Perdóname. He sucumbido ante la presión social, la presión familiar. Me he dejado llevar por otras cosas antes
que mantenerme firme, mostrando con mis acciones que tú eres lo más importante en mi vida. Hoy te pido que me perdones. Y hoy decido amarte. Amarte con todo mi corazón, con todo mi ser. Porque yo reconozco que nadie hay como tú, que tú eres el Señor de mi vida. Y quiero demostrarte con mis acciones lo grande, lo especial, lo maravilloso, quien tú eres. No porque mis acciones me salven, no. Tú me salvaste por gracia, por medio de la fe, sino que las obras que yo haga, no para salvación, sino por la salvación, estas obras hablen de lo importante que tú eres en mi vida. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Gócese, hermano, gócese, apláudale al Señor. Llénese, hermano, de la palabra y de la presencia del Señor. Amén. Hermanos, dediquémosle nuestra vida al Señor, mostrando con nuestras acciones, también con nuestras palabras, pero más con nuestras acciones, lo importante que es Él en nosotros. Amén. Estamos viviendo ya en la recta final, hermano, la promesa del recogimiento, del arrebatamiento está próxima. Hermano, hermana, yo le invito, dediquémosle nuestra vida, lo mejor de nuestra vida para Dios, desde lo material hasta lo espiritual. Amén. Así que esto, hermano, le llene de gozo, le llene de alegría. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando la oportunidad, hermano, en este tiempo de manifestar lo que la mujer hizo. Para mí, Jesús, eres el más importante. Amén. Y esta mujer, fíjese, se fue perdonada, se fue justificada. ¿Cómo quiere llegar usted con el Señor? ¿Avergonzado? ¿Avergonzada? ¿O quiere llegar, hermano, justificada, agradecido, salvo con Él? Yo creo que así, ¿verdad? Así que tenemos esa bendición y esa preciosa oportunidad en este tiempo de poderlo hacer. Amén. Gloria a Dios por todos los comentarios que escriben, ¿verdad? Claro que sí. Nos estaremos poniendo en contacto con ustedes, ¿verdad? Saludos, ¿verdad? A nuestro hermano Frederick, a nuestra hermana Amanda, ¿verdad? A nuestro hermano Peter, saludos a nuestra hermana Lucrecia Alonso, al hermano Nergel, ¿verdad? Saludos también en el Estado de México, que el Señor los bendiga. Saludos, ¿verdad? En Hermosillo, Sonora, en Navarra, España, gloria a Dios, ¿verdad? Bendiciones en Ecuador a la hermana Sonny Bravo, sus comentarios, qué preciosos, que el Señor los bendiga, ¿verdad? Y a todos los hermanos que también de aquí de la iglesia local participaron, que el Señor los bendiga, les amamos en el amor del Señor. Gloria a Dios por su palabra, y les invito el día de mañana, miércoles de Juana, que no se pierdan una enseñanza preciosa y poderosa. Mañana miércoles a las 8 de la noche. Amén. Bueno, pues vamos a cenar rico, buen provecho, pase una excelente noche, que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea sobre usted, sobre sus hijos, sobre su casa y sobre los hogares y las vidas de sus hijos aún, de los que ya han salido de su seno, de su casa, de su familia. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Bendiciones a todos en todo lugar. No se pierda las transmisiones, no se la pierda. Es la forma en la que Dios nos cuida a través de su palabra. Amén. Así que mañana le esperamos en punto de las 8 de la noche. Bendiciones y hasta mañana.